país donde la economía está siempre en el centro de la problemática y las discusiones. Vamos a hablar con un economista que, bueno, ha tenido una actividad también en el mundo de lo público. El hombre fue quien propuso en su momento crear, no lo golpeen por esto, un ente recaudador en la provincia llamado ARBA. Años después fue nombrado director justamente de ese organismo. Creo que ahí es donde tomó mayor conocimiento público, e incluso en los últimos meses de la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía fue convocado también por Sergio Massa para colaborar, pero es un hombre que colabora con la Argentina. Me refiero a Santiago Montoya. Santiago, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿cómo te va? Qué gusto de escucharte. Renegué un poquito con los equipos de audio, pero bueno, acá estoy. No, estás muy bien. A ver, vamos a arrancar por distintos temas. Te voy a llevar porque tu experiencia es tan importante, Santiago. A ver, cuando escuchaste, empecemos en esto, que el gobierno nacional de un plumazo dio de baja a 30 funcionarios del PAMI, de importante jerarquía, y habiendo pasado, digo, por organismos, ¿qué te pareció esto? Y si es parte de un Estado que algunos denominan sobredimensionado, donde está lleno de directores y de personajes que responden más a la política y a ser, algunos dicen, los ñoquis del Estado muy bien pagos, o hay una realidad distinta. ¿Cómo lo ves y cómo lo lees? Mira Miguel, recién alcancé a escuchar que mencionaste algo sobre mi paso por las áreas de recaudación. Yo estuve en la DGI, en el Fisco Nacional en los años 90, y posteriormente en la provincia de Buenos Aires, que es una provincia que tiene el tamaño de Chile, de un país entero, en la etapa, digamos, que tuve un poco más de protagonismo público. Bueno, no hay nada peor para alguien que ha tenido la responsabilidad de abastecer de recursos al Estado, que un Estado demasiado grande que no se justifica. Muchas veces se piensa que uno puede estar a favor de que el Estado sea muy grande, pero lo que no saben es que eso hay que financiarlo. Y los países como Argentina, que están en un nivel de desarrollo desafortunadamente intermedio, podemos decir eso mirándolo con cariño, hace 13 años que no crecemos, estamos bastante estancados, pero no podemos darnos el lujo de tener un Estado de cualquier tamaño. Entonces lo que nosotros estamos viendo es que tiene que existir un equilibrio. Tiene que existir un equilibrio entre el sector privado y el Estado. Yo de ninguna manera estoy en contra del Estado, pero no podemos olvidar, ¿no? Yo no, digamos, necesito recordar que mi inicio en la gestión nacional fue, yo soy cordobés, vengo de la Fundación Mediterránea, yo vine en el equipo de Domingo Cavallo en el año 91, como digo, yo no estando en contra del Estado, no podemos olvidar los orígenes. Es decir, el Estado tiene que existir, pero tiene que ser un Estado eficiente, inteligente, y además que no se puede comer al sector privado. Entonces, en el momento en que el Estado, yo me recuerdo, yo tuve un episodio traumático que fue cuando, digamos, me pidieron la renuncia por negarme a ser candidato testimonial, ¿no? En esa época, que fue cuando yo fui eyectado de la tarea recaudatoria, la presión impositiva nacional estaba en el orden de 27.5. Hoy a cualquier argentino, empresario, economista, alguien que mire las finanzas públicas, que uno le pudiera decir Argentina con 27.5 de presión impositiva, se largarían a llorar de la emoción, porque eso deja mucho espacio para los negocios privados lícitos. Hoy hemos caído en una situación, en aquella época estábamos en esa presión impositiva y con una informalidad de orden del 33-35%. Eso significa que el que estaba alcanzado por toda la presión impositiva estaba seguramente alrededor de 40, 36, 37 puntos seguramente. Bueno, hoy en día con 33 puntos de presión impositiva tomamos un año en equilibrio, no el año pasado que fue muy atípico, porque en este tipo de variables uno no puede tomar lo que pasó el mes pasado, tiene que mirar cómo viene estructuralmente el tema, y con una informalidad que con alta inflación la podemos estimar
entre 45 y 50%, uno llegaría a la paradoja de que la presión impositiva de alguien que realiza negocios lícitos en Argentina se oscilaría en el 50% y más, mientras que alguien que lo hace en Reino Unido con 37 puntos y medio de presión impositiva, pero con 6% de informalidad, resultaría quizás 10 puntos menos de presión impositiva que en Argentina. Entonces, resulta ridículo pensar que los negocios son viables en Argentina y que alguien puede tener ganas de invertir en estas condiciones. Bueno, esto es lo que ocurre. Si yo tengo un Estado demasiado grande, o lo financio con impuestos, manoteando de donde pueda, donde los únicos que terminan siendo alcanzados son los que están formalizados, y bueno, y además empieza el endeudamiento, la inestabilidad macroeconómica, la emisión monetaria. Es todo un combo absolutamente perverso, Miguel, que te lleva al estancamiento. Qué casualidad que en este relato lo estamos haciendo cuando hace 13 años que estamos estancados, ¿no? Entonces, no hay ninguna sorpresa. Algunos me dicen, oye, pero vos trabajaste recaudando para el Estado y ahora decís que el Estado tiene que moderarse. Mirá, para que te quede claro, yo como argentino me encanta comer asado y promuevo que todo el mundo se coma su asadito si es que el bolsillo le da. Pero Miguel, cuando vos tenés, por ejemplo, estás en una situación de pesar, por ejemplo, 190, 200 kilos y sos una persona muy obesa, vas a tener problemas de salud. Y un día, tu cardiólogo, frente a un episodio, te va a decir, señor, usted o se somete a una dieta estricta o se muere. Entonces, llegamos a la pechuguita de pollo con puré de calabaza que sabía decirme médico hace algunos años. No es que haya que vivir de dieta toda la vida, pero cuando yo peso 200 kilos, no me queda otra que ponerme en forma. Entonces, Miguel, es lo que le pasa hoy a la Argentina. No es que yo esté en contra del Estado. El Estado tiene que ser moderado. Miguel, no puede haber cancillerías en los municipios, en las provincias, en la nación, las áreas de la propia nación replicando otras áreas del propio Estado nacional. Mirá, cuando yo hace poco le pregunté a uno de las personas que más admiro, que es Horacio Liendo, ¿no? Que fue compañero mío en la gestión de Cavallo. Me acuerdo, esto fue al comienzo de la gestión del ministro Guzmán, Miguel. Le pasé la estructura del Ministerio de Economía. En esa época era un mini Ministerio de Economía, porque uno tenía afuera producción, afuera energía, afuera agricultura, afuera un montón de áreas que en la época de Cavallo era un mega ministerio, estaba todo incluido. Y le pregunté cómo se compara esta estructura del mini ministerio del ministro Guzmán con el mega ministerio de Cavallo. Y me dice, nosotros teníamos la mitad de las áreas. Entonces, quiere decir que todo lo que se hizo en los 90, profundas transformaciones estructurales, vos podrás estar en acuerdo o en desacuerdo, pero se hicieron. Y se hicieron bastante bien, si no, no hubieran durado más de una década, con la mitad del personal y de la estructura, Miguel. Estoy ahí. ¿Te congelaste? Ah, no. No. Es mi comentario. Sí, mi sí, comentario es clarísimo. Mira, es del nos hemos ido de madres y yo creo tener toda la autoridad, habiendo trabajado para fortalecer y hacer eficiente el Estado durante bastante tiempo, para decir, muchachos, se terminó esto y ahora hay que ponerse a dieta y hay que lograr un Estado eficiente e inteligente. Sentido común, la desmesura que en la Argentina se ha dado con un Estado elefantino que replica y que tiene gente por todos lados y que no es además eficiente, todo lo que es obvio y todos sabemos. Digo, estuviste en los últimos meses del gobierno anterior asesorando un poquito a Sergio Massa, que era el superministro, el ministro de Economía, y estás planteando esto hoy. Bueno, hay un nuevo gobierno que tiene muchas dificultades en el arranque porque ha planteado, bueno, acá hay que hacer lo que estás diciendo, un gran recorte, hay que ordenar, hay que, bueno, darle las posibilidades a los empresarios, tanto de la Argentina como los que quieran venir, que puedan tener condiciones normales. ¿Cómo estás viendo este momento de este gobierno que arranca con las medidas que trata de impulsar, con las dificultades que tiene, con las pulseadas? ¿Cómo estás analizando esto desde lo económico y desde lo que hace a lo político? Bueno, primero permitime de todas maneras precisar que mi acompañamiento a Sergio Massa durante su etapa de candidatura fue exclusivamente en los temas de defensa.
digamos, porque yo, digamos, me hice conocido por trabajar en temas recaudatorios. La verdad es que yo no soy un experto en eso, soy en todo caso un especialista en políticas públicas. Y hace más de una década empecé a trabajar, dada mi vocación por los temas de geopolítica, temas de defensa. Por eso soy analista en varias organizaciones, incluso soy miembro de la Drexel University, asociado para analizar el efecto económico de las sanciones, por ejemplo, en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, y también soy analista del CIPRI y del CARI en Argentina sobre temas militares. Entonces mi aporte, Miguel, fue comprendiendo que la geopolítica se agotó, la geopolítica posterior a Yalta, la Segunda Guerra Mundial, hace rato está agotada, que Argentina tiene que replantear el tema defensa, y ese fue exclusivamente el alcance de mi colaboración. We know that, y te vamos a convocar próximamente para otro momento en el cual hablemos de geopolítica, que es una de tus obviamente especialidades, y el hombre además tiene una claridad, yo se lo digo, respecto, entre otras cosas, del tema de Medio Oriente, que vale la pena escuchar a Santiago Montoya. Pero hoy estamos hablando un poquito de la coyuntura económica y esta realidad. Te decía esto de cómo estás viendo el arranque de este gobierno y lo que está aquí jugándose. Mira, la situación es muy delicada. Recién lo comparábamos con una persona obesa, pero no como yo, que tenía 20 kilos de más y ya me puse en regla, sino alguien que posiblemente le sobran 100 o 120 kilos y ya ha tenido infartos y estén y ya agotaron todo, y o se pone en caja o se muere, ¿no es cierto? Esa me parece que es la situación de Argentina. A mí hay algo que me gusta mucho, y yo empecé, no sé si podríamos decir que empezamos con Milei a ir juntos a Intratables en enero del año 2016, que fue el primer mes de gobierno de Macri. Y recuerdo que la primera gran coincidencia que tuve con Milei fue que yo soy absolutamente enemigo de las políticas graduales. Es decir, yo creo que las políticas graduales, que fue lo que adoptó el presidente Macri en su gobierno, están destinadas al fracaso, gradualidad, digo, de 3, 5, 10 años, en un país como el nuestro, como Argentina, y esto pasó tal cual. Yo recuerdo, esa grabación tiene que estar, porque cuando me preguntó del Moro, a mí antes que a Milei, le dije, mire, ¿sabe cuál es el problema de la política gradual? Que usted depende de que Brasil no devalúe, que China no devalúe, que no haya un Brexit en Europa, es decir, o que si lo hay, llamen al presidente de Argentina y le pregunten antes, escúchame, Mauricio, ¿puedo devaluar? Nadie le va a preguntar a la Argentina, ningún chino, ningún inglés le va a preguntar a Argentina si hace el Brexit o no lo hace. Entonces, esas variables internacionales que Argentina no puede controlar son capaces de herir de muerte cualquier programa de tipo gradual, lo cual ocurrió en el gobierno de Macri. Entonces, cuando llegamos al de Milei, que vos me acabas de preguntar, evidentemente yo creo que acá hay que tomar el toro de las astas desde un comienzo. Es lo que hicimos con Domingo Cavallo cuando llegamos en el 91, es decir, en 2 meses vos tenías presentada la convertibilidad en marzo y a partir del 1 de abril fue ley. Como digo, alguno puede estar en desacuerdo o no desacuerdo, pero Argentina tuvo un periodo, el año 93 y 94, Miguel, fue el año del mayor crecimiento del Producto Industrial de Argentina, el mayor crecimiento del empleo privado de calidad en Argentina, el menor año de pobreza, los 2 menores años desde que volvió la democracia. Entonces, quiere decir que las políticas de shock bien implementadas, me parece que son la única alternativa viable para un país como el nuestro, que de repente mañana nos despertamos y hubo un ataque como el que ocurrió el 7 de octubre, por ejemplo, y que te puede descalabrar eventualmente toda la política y la economía internacional, o la invasión de Rusia a Ucrania, que te despertaste un día y Putin no te pregunta a vos si puede invadir a Ucrania y todo lo que eso va a significar. Entonces yo creo que esas son las políticas adecuadas. Por supuesto que para poder aplicar políticas de shock, Miguel, se necesita tener la infraestructura política, los equipos para poder hacerlo. En el caso de Domingo Cavallo, nosotros éramos más de 100, yo digamos en particular recuerdo por lo menos 30 que éramos full time,
y que estábamos hacía muchos años alineados con las políticas que él quería aplicar. Y bueno, la ingeniería política de Carlos Menem, con esos hombres que lo rodeaban, con Cohen, con Corach, con Manzano, o sea, Dios mío, con el Checo Mazón, con todas esas figuras, con Bauzá, que verdaderamente el aparato peronista, cual Menem, que era el aparato peronista que tenía una cierta docilidad en aquella época, ¿cierto? Obviamente, cuando uno se fija en todo esto, cómo, digamos, el presidente Milei llega a su cargo básicamente como un outsider de la política, es decir, Juntos por el Cambio no estuvo a la altura, que sí tenía gente que venía trabajando hacía tiempo, pero que tampoco era un espacio homogéneo. Vamos a decir, la verdad, yo no puedo tener adentro de un mismo espacio algunos que quieren tirar tan a la derecha, otros que quieren tirar tan a la centro izquierda y pretender que voy a lograr acuerdos para gobernar. Es decir, creo que el coalicionismo, no solamente en Argentina, sino en algunos otros países de la región, no ha estado funcionando bien. Y bueno, esto plantea un desafío para Milei, ¿no? Bien, cuéntenos, este médico que trae la receta diciendo, señores, si usted tiene los 200 kilos que tiene, no hay otra que ta. Ahora, el paciente es rebelde, no quiere, porque además está acostumbrado a comer asado todo el tiempo y además no quiere porque su cultura le dice que no hay que hacer esto. ¿Tiene los equipos técnicos que mencionaste? Y además dijiste, era un gobierno, más allá después de todo lo que se dijo y no, peronista, que tiene una carga de poder simbólica y real, y además tenía las posibilidades. Usted dijo, este médico viene como un outsider y parece bastante solo. Entonces las preguntas son, ¿tiene los equipos, tiene las espaldas para poder de alguna manera hacer que el paciente entre en la conducta que usted le está pidiendo? Miguel, todos los gobiernos obviamente son diferentes y los líderes son distintos. Yo creo que en el caso de Milei evidentemente no tiene algunas de esas condiciones que decíamos que tenía Menem, pero tiene otras. Es decir, por ejemplo, Menem no tenía la menor idea de economía, él mismo lo decía, y Milei, en cambio, sabemos que sí la tiene. La otra cuestión es que me parece que hoy en día la estructura peronista que lo podía acompañar a Menem porque gozaba de una cierta docilidad, y el peronismo en esa época era una plataforma de poder que iba detrás de que le garantizaba el triunfo, hoy no está, digamos, mayormente disponible para Milei. Es decir, seamos realistas, los peronistas, en el caso mío, digamos que siempre me he definido como simpatizante peronista, la realidad es que formamos parte, digamos, de un grupo que, no sé, nosotros pensamos que tenemos las ideas correctas, pero ¿cuántos votos podríamos llegar a tener? Muy pocos. ¿Sabe que las categorías del mundo han cambiado? Usted lo conoce muy bien. Yo creo que esto de peronistas y antiperonistas, es verdad que todavía somos muy Boca River y hay gente que va a ir a votar por Boca, no importa lo que haga o lo que no haga, y hay algo de esto. Pero el mundo ha cambiado y yo creo que la Argentina tiene que evolucionar, ojalá. Ahora, y la pregunta es, si este presidente en este contexto tan difícil que ahora está pulseando con los gobernadores, con intereses muy puntuales, que parecería que cada uno tiene otra realidad, digo, tiene entre los equipos y lo que él dice, por lo menos hasta ahora, en su fortaleza de haber sido votado, la posibilidad real de, bueno, pelearse a fondo y llegar a un buen punto, porque por el momento, entre otras cosas, la ecuación está siempre en el bolsillo, ¿no? ¿Cuánto tiempo la clase media, que creo que es la que está siendo más golpeada, va a poder sostener la gobernabilidad del presidente frente a otros factores? No sé cómo lo estás monitoreando. Bueno, lo que pasa es que yo decía, una de las diferencias es que Milei sabe mucho de economía y Menem no sabía nada. La otra de las diferencias, a pesar de que Menem llegó con alta popularidad, es que verdaderamente Milei, en su condición de outsider, tiene dos atributos muy poderosos. La primera es que llegó diciendo la verdad, no mintiendo la realidad, digamos, a pesar de que todos, digamos, Menem le ha dejado dentro de lo que fueron los presidentes de la democracia, bueno, digamos, de lo que tuvimos, lo podemos rescatar mucho. Sí, pero dijo claramente,
si les decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie, algo así, ¿no? La realidad es que llegó mintiéndonos a todos Claro. y Milei no nos mintió. Ujú. El segundo tema es que también lo favorece a Milei, es que creo que la fuerza de él está en su relación directa con la gente, donde él, digamos, tiene una increíble habilidad política. Yo recién dije, Milei sabe de economía, pero Miguel, yo postulo lo siguiente. En realidad yo creo que Milei, lo que más lo destaca a él, sin desmerecer sus atributos de economista, para nada, es su habilidad política. No podemos minimizar un tipo que lo tenía yo sentado al lado en febrero, en enero, fines de enero de 2016, y que hoy es presidente. Y no ha pasado tanto tiempo. Ujú. Y ese señor llegó a la presidencia diciendo la verdad, con muchísima habilidad para pasarse por arriba las estructuras comunicacionales tradicionales, es decir, que él, con los métodos que se maneja, ha penetrado en la juventud, ha penetrado en todos los sectores sociales, ha penetrado en el tercer y cuarto cinturón de la matanza, por decir un ejemplo, y establece una relación directa con la gente. Esto no lo ha tenido ningún político, nadie ha hecho un aprovechamiento tan extensivo e intensivo de los métodos de comunicación modernos para pasarse por arriba de la intermediación política y comunicacional tradicional, Miguel. Ujú. Y entonces tenemos un presidente que, además de esto, se aprovecha en un sentido positivo del cansancio de la gente. Es decir, las personas se han dado cuenta que por el camino en que íbamos no llegamos a ninguna parte, Miguel. Y así es como Milei creo que ha planteado, digamos, su primera etapa de gobierno. Creo además que está dando, los títulos de las batallas que está dando son todos correctos. Vos recién mencionabas lo de las provincias. Fíjate la evolución fiscal del gobierno de Macri. A Macri lo cocinan las provincias un mes antes de asumir con el fallo de la Corte. Que en la Corte también hay operadores de las provincias que se dedican a, digamos, a cuidar las finanzas de las provincias y en cierta medida, digamos, esto es una divergencia con la justicia de otros países. Por ejemplo, yo tomo Estados Unidos y me doy cuenta, digamos, que la justicia de Estados Unidos en algún punto, el Poder Judicial, comprenden que son parte del mismo Estado. En Argentina, Miguel, esto también pasa en Israel, digamos, es decir, los estados que tienen que tener un liderazgo y que saben que tienen muchos enemigos en el mundo, no tienen tanto tiempo para que los tres poderes del Estado piensen que en realidad pertenecen a otro Estado. Entonces, en Argentina, ¿qué tenemos? Tenemos provincias que piensan que pertenecen, no digo que todas las provincias, pero hay provincias que piensan que pertenecen al planeta Marte o a otro estado que quizá piensan que están en Suecia. No, los que piensan que están en Suecia son algunos sectores de la justicia que se la pasan a ese famoso lema donde hay una necesidad, hay un derecho. Bueno, eso choca contra miles de años de evolución de la humanidad en la materia de la administración de las cosas públicas. Entonces, yo creo que ahí hay una cantidad de irracionalidades que lamentablemente, digamos, la gente ya se ha dado cuenta que son insostenibles y que aumentan la paciencia social por las medidas que toma Milei. Bien, usted que conoce los medios sabe que el tiempo es tirano. La definición del mismo presidente alguna vez, muy hace pocos días, dijo loco pero no tonto. ¿Usted coincide en esa lectura por lo que estoy viendo de lo que está peleando en este momento? Mire, yo le voy a decir dos cosas. Usted dijo es loco pero no tonto. Yo le digo que de tonto no tiene un pelo, y mire que tiene bastante pelo, ¿no? El hombre. Y en cuanto a loco, yo le digo, y esto ha sido un tema que a muchas personas que yo he llevado a conversar con él en privado a lo largo del tiempo, a lo largo de estos años, me han sabido decir, no, pero, o cuando he hablado en algún programa sabiendo que tengo relación con él, me han preguntado, yo le digo, cuidado, porque si vos te sentás a conversar con el hombre, te vas a dar cuenta que no es ningún loco tampoco. En todo caso, digamos, tiene, digamos, su enfoque para hacer las cosas, es un tipo que pone, hablando en argentino, toda la carne en el asador todo el tiempo, redobla la apuesta,
pero eso tiene que ver también con su impronta política, ¿no? Es un hombre que prácticamente él es el propio ariete político de su espacio, pero yo les quiero decir que no se coman el amague de que está tan loco. Yo no creo que el hombre esté loco. El hombre, si ustedes hablan en privado con él, van a saber que el tipo escucha, cambia sus puntos de vista, alimenta permanentemente. No es verdad que Milei esté loco, eso es mentira. Clarísimo. ¿Y alguna ficha le estás poniendo a esto tan necesario que es que el paciente, esta Argentina tan mal educada en términos de muchas décadas, comienza a entender que no hay otra que ponerse a dieta y hacer lo que el médico por lo menos plantea para esta etapa? Santiago, enorme agradecimiento. Próximamente vamos a hablar de geopolítica, que tiene mucho que ver también con lo que pasa en la Argentina, porque no estamos solos en el mundo, aunque algunas veces pensemos que sí. Gracias y hasta la próxima. Gracias a vos, Miguel. Un abrazo. Santiago Montoya, economista, hombre que viene de una historia, y él mismo lo dijo, dentro del Estado, dentro del peronismo, claro, vino con Cavallo, pero tuvo mucha acción también pública y conoce, y usted lo escuchó, habló del Estado y de la necesidad de un Estado mucho más pequeño, eficaz, sensato, ni más ni menos. Veremos si escuchamos.